Colombianos, inició el segundo día de la histórica audiencia judicial de la JEP en Medellín. 8 exmilitares confesaron ante la magistraduría cómo desaparecían a sus víctimas, muchas de ellas en la terminal del norte de la ciudad, para luego matarlas en Dabeiba y otros municipios de Urabá. Los testimonios son realmente escalofriantes y que dejan ver esta política de falsos positivos que se utilizaron en el gobierno de Uribe. Pues este señor expresidente salió a justificar estos falsos positivos como traición, que todo fue a sus espaldas. ¿Ustedes creen eso? Pues yo no sé, pero deja unas grandes dudas. También Vicky Dávila salió a defender al expresidente Uribe, justificando estos falsos positivos con los crímenes que cometieron las FARC. Pero a la señora se le olvida que estas personas que cometieron estos hechos eran altos mandos militares y no podían hacer esto. Los otros estaban al margen de la ley. Gran diferencia, señores. Y es que según lo que cuentan los soldados y los coroneles y todos estos altos mandos, dicen que los falsos positivos fueron un actuar sistemático dentro de las fuerzas militares. Y es que estas declaraciones de autores en ejecuciones extrajudiciales a civiles por parte de las fuerzas militares dejan claro que los falsos positivos fueron una política de Estado, un actuar sistemático para mostrar resultados y no casos aislados como aseguran algunos máximos responsables. El general en retiro Mario Montoya debe responder ante estas graves acusaciones en Dabeiba, pues fue mencionado por los altos mandos. El artículo 189 de la Constitución Política establece: corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa que dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. No éramos ruedas sueltas, había una jerarquía en el mando. Esto es lo que menciona alguno de los soldados. Y se preguntan todos los colombianos, ¿quién más debe responder por esta criminal política de Estado colombiano que nos llena de vergüenza ante la comunidad internacional y a nosotros mismos como especie humana? Realmente esto es aterrador. Escuchemos las declaraciones que dieron pues estos altos mandos. No éramos ruedas sueltas. Había una jerarquía en el mando. Y es así, lo voy a repetir. Y sé que esto me trae consecuencias y me puede traer hasta la muerte. Puedo estar tirándome una lápida encima con lo que voy a decir, porque esto se ha vuelto la noticia, se ha vuelto un boom cuando nombro al general Montoya. Y lo van a seguir nombrando, porque mientras sucedían estos casos en Dabeiba, también sucedían en las unidades acantonadas en Medellín, con áreas de responsabilidad en el departamento de Antioquia. Ustedes lo saben, las víctimas. Pero los falsos positivos no fueron algo pequeño. No fueron casos aislados. Estos falsos positivos se vuelven sistemáticos dentro del ejército a nivel nacional cuando el general Montoya toma el mando de la 7ª división. Con sus insinuaciones, que ya las manifesté anteriormente, que son dolorosas cuando las expreso. Y él nos decía que los únicos resultados que contaban eran los muertos. Y para salir a permiso, para ir a ver nuestras familias, si no presentábamos esos muertos, no salíamos a permiso. Y era así que habían pelotones que duraban hasta 10 meses sin salir a permiso. Es increíble lo que está confesando este coronel retirado Fidel Ochoa. Realmente es muy sorprendente que castigaran a las brigadas con no darles permiso para ver a sus familias si no presentaban bajas, si no presentaban muertos. Aquí él mismo lo decía, el general Montoya decía que lo que importaban eran los muertos, no importa de dónde vinieran. Pues Julián Martínez, el periodista, dice lo siguiente: la política de seguridad democrática fue un sofisma. Entre el 2002 y 2010 el gobierno aparecía reportando bajas y bajas, pero la realidad es que se legalizó el crimen organizado para inflar las cifras y manipular a la opinión para decir que derrotaron a las FARC, ¿no? Y también es muy importante aclarar esto lo utilizaban con fines políticos, señores, porque al dar bajas, al dar resultados, después aspiraban para reelegirse, como lo hizo el señor Uribe en el 2006, señores. Y es que el presidente Petro se pronunció frente a esto: asesinar jóvenes para poder salir de permiso. ¿A qué degradación han llevado a la sociedad quienes le han gobernado?
Lastimosamente aquí las pullas son directamente para Uribe, ¿no? También una de las confesiones importantes fue la del soldado profesional Levis Contreras, quien dice: con ayuda de paramilitares nos disfrazábamos de paracos e irrumpimos en una escuela donde sacamos a 12 personas y fueron asesinadas 4 de ellas. De una forma descarnada, pues narran estos hechos que dejan con la boca abierta a más de uno. Aquí también Juan Carlos Upegui se pronuncia frente a estas confesiones que realmente han dejado pues sin aliento a todos los colombianos. Dice acá: escalofriante relato, cuando ya habían asesinado demasiados campesinos inocentes, decidieron buscar las víctimas en Medellín. Cada día queda más claro que el uribismo es responsable del genocidio. Estas son las palabras a continuación del sargento William Andrés Capera Vargas, de uno de los 8 integrantes que están confesando pues todos estos crímenes. Empiezan los problemas con las demandas de los habitantes de la región por los asesinatos de los campesinos, porque yo no había nadie que los amenazara. Entonces se modifica y pasa al siguiente patrón. Empieza en el patrón que estaba el señor sargento Coral. Y se estructura ya la traída de personas de Medellín. Nos preguntaban que por qué de Medellín. Primero, la distancia de la ciudad al municipio. Segundo, en ese entonces Medellín era una ciudad también clasificada como peligrosa y habían muertes en la ciudad. Esto ayudaba a la ubicación de las familias porque posiblemente los podían haber asesinado en la ciudad de Medellín. Muy grave estos testimonios y aquí pues los responsables deberían responder. Pues el señor Álvaro Uribe Vélez se refirió a estas declaraciones que están dando estos altos mandos militares y miren lo que dice, pues que generó mucha polémica y mucho ruido en redes. Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos. Les creímos y ahora los aceptan. Incluso la Fundación Gervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Daiva anterior a mi gobierno y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y a los policías de Colombia. Después dice: de falsos positivos en Dabeiba aparecen casos con fechas anteriores a mi gobierno, lo que no atenúa la gravedad de la traición. ¿Ah? Está justificando que hubieron más falsos positivos antes de que llegara al gobierno. Deben recordarse logros de seguridad democrática a pesar de adversarios y traidores. Mis críticos no tuvieron que pedir permiso a criminales para hacer esa política. En todas las elecciones los violentos amenazaron a nuestros electores. Él dice esto, señores, y ahora califica a estos altos mandos como adversarios y traidores. Déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Además publica unas listas donde narra pues diferentes desapariciones que se presentaron en Dabeiba en años anteriores a que él llegara. Sin embargo, pues estos mandos o estas declaraciones que están dando estos altos mandos son del periodo presidencial cuando él estuvo por 8 años. Después de muchas decisiones en octubre del 2008, cuando se tomaron medidas inmediatas a las denuncias, se pararon los falsos positivos, no obstante que siempre hay falsas acusaciones. Es decir, el mismo que presuntamente dicen que dio la orden, también presuntamente dio la orden de pararlos, es lo que dicen acá: descarado, se le acerca la hora ante la justicia. David Porras también dice: 6 años tarde, después de sacar pecho por éxitos militares que ya sabemos fueron prefabricados con la muerte de miles de civiles inocentes, usted ha manchado los símbolos patrios y el uniforme verde oliva con la sangre de aquellos a quienes juraron proteger. Otra persona dice: ah, sí, claro, simplemente se tomaron medidas inmediatas y ¡zas! Mágicamente se acabaron los falsos positivos. Me encanta cuando los problemas se resuelven con una varita mágica en lugar de acciones concretas y responsabilidad. Después salió trinando el señor Álvaro Uribe Vélez: no debe haber impunidad, ni para responsables de violación de derechos humanos, ni para quienes hacen falsas acusaciones. 6.402, señor Uribe, y creo que pasa la cifra porque esta es una cifra simbólica. Ni para criminales y violadores de niños. Esto se refiere, me imagino, que a las FARC, ni para expendedores de droga en colegios, ni para extorsionistas, ni para asesinos y secuestradores de la fuerza pública y civiles. Aquí le faltó un ítem que diga: ni para los falsos positivos que cometieron altos mandos militares teniendo como justificación la seguridad democrática, ¿no? Este sí le faltó.
Insistamos en la seguridad democrática, dice acá, que protegió a seguidores y a opositores a pesar de haber tenido traiciones y difamaciones. Es la justificación de Álvaro Uribe Vélez, pues Gustavo Petro le respondió al expresidente: este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. Quienes lo aplauden o lo niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia. Sus autores intelectuales y físicos han escrito una de las peores páginas de la historia de la humanidad. 6.402 jóvenes asesinados por el Estado solo por recibir unos votos, un aplauso popular o unos pollos o una medalla. Una seguridad construida sobre la sangre inocente de miles no es seguridad, es la mayor inseguridad humana. Con esos asesinos sistemáticos querían que la zozobra del colombiano se convirtiera en tranquilidad y la tranquilidad en apoyo electoral. Dormir cómodo en el apartamento caliente en el norte de Bogotá o del Poblado en Medellín, sentirse inseguros aplaudiendo cómo exterminaban la guerrilla, crédulos de un Fuller fantasmal, cuando lo que exterminaban era nuestra juventud albañil, popular y sin más oportunidad que no fuera el pelotón de fusilamiento. Triste el país que aún aplaude o niega esta ignominia, ¿no? Porque hay políticos y seguidores de Uribe que todavía no creen esto que pasó de los falsos positivos. Nuestra mayor responsabilidad hoy, además de reparar hasta donde se pueda a las víctimas, es que no se vuelva a repetir en nuestra historia, que seamos capaces de construir un país democrático y justo, ¿no? Y otra de las que opinó frente a esto fue la señora Vicky Ávila, ¿no? Su sesgo político no puede con él, defendiendo al expresidente, pero también justificando esto de los falsos positivos. Dice acá: los falsos positivos fueron crímenes aterradores y todos los responsables deben pagar por ello. Jamás deben repetirse. Como las FARC y el ELN deberían pagar por sus crímenes. Pregunta: ¿por qué algunos se aterran de los falsos positivos pero se codean con Timochenko, que no ha pagado un solo día de cárcel por todo lo que hizo y la sangre que derramó? ¿Por qué los que se horrorizan con los falsos positivos como debe ser no repudian a quienes, por ejemplo, le pusieron una bomba a El Nogal para matar civiles? ¿Por qué no existe justicia en la masacre de Machuca? ¿Por qué no hay el mismo rasero para condenar los secuestradores atroces del ELN, las FARC y los asesinatos en cautiverio de tantas víctimas? ¿Por qué, al igual que el repudio de los falsos positivos, no hay repudio contra quienes reclutaron niños y obligaron a centenares de mujeres a abortar sin su voluntad? ¿Por qué a esos horrorizados, como debe ser, no les duele también miles de integrantes de las Fuerzas Armadas muertos o mutilados? Aquí dice ella: la doble moral para mirar la muerte es escandalosa. Los crímenes todos son abominables. No hay asesinato, desaparición o secuestro bueno. Nada justifica que se levanten las armas contra los inocentes. Lo primero que debe hacer la sociedad es entender que los criminales todos asquean y solo merecen pagar ante la justicia por lo que hicieron. No hay criminal bueno, ni héroe, ni prócer, ¿no? Pero pues para ella el héroe es Álvaro Uribe Vélez. Pues Urián Velázquez le responde a esta señora: este es un mensaje encubierto, tramposo, mentiroso, sesgado como su autora, que simplemente y nuevamente, como lo ha hecho durante toda su carrera, está tratando de justificar los falsos positivos. Prohibido creerle a esta prensa mentirosa y mafiosa aliada con los asesinos. Otra persona le dice a Vicky Ávila: no ha podido entender lo que significa que los haya cometido la autoridad que tenía el uso legítimo de las armas. Lo de las FARC y el ELN es repudiable, pero están alzados en armas contra el Estado, los militares no. Y Vicky Ávila sale justificando su texto: entiendo la gravedad, pero todos los muertos deben doler igual. Todos los crímenes son repudiables. Es solo una opinión. Respeto, Juan, la suya, no es que no la entienda. Y aquí le dicen: lo que pretende es minimizar las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas. Qué buena decisión tomó el gobierno de Gustavo Petro y el ministro Iván Velázquez en depurar a la cúpula militar, y ahí se ve el cambio. Pues aquí con las confesiones también está ayudando mucho a esclarecer pues todas estas personas inocentes y todos estos crímenes que presuntamente estaban en la impunidad. Jenner Usuga también le dice a Vicky Ávila: no es posible que una periodista le diga a sus lectores que los crímenes de la guerrilla o de los paramilitares son iguales a los de las Fuerzas Armadas contra civiles. Buscan que la gente piense que lo son para quitarle fuerza a la aberración que significan los falsos positivos. Y también Elizabeth Ortiz critica pues las palabras donde Álvaro Uribe les dice que le duele y le mortifica que se hubieran negado los falsos positivos. Ella dice: hola, el cinismo de alguien que lleva más de 10 años negando rotundamente los falsos positivos y que ahora sale a victimizarse con la nefasta premisa de que fue a mis espaldas, pues no es
real. Señor Uribe, le recordamos que usted nunca escuchó a las verdaderas víctimas a estos crímenes de Estado y no brindó las garantías para que se investigaran. Ahora nos queda claro por qué le tiene tanto miedo a la JEP. No imagino el dolor de las madres que perdieron a sus hijos cuando lo escucharon decir: los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Ojalá siga avanzando las investigaciones de la JEP y que respondan todos los culpables para que haya la verdad, la justicia y la reparación. Marce también dice: usted seguro estaba en el seminario antes de ser presidente. Y le pregunta: ¿usted no apoyó y facilitó el modelo de las Convivir mientras fue gobernador de Antioquia? Daiva es municipio de dónde. No nos crean pendejos. Noto asustado a Matarife. También Julián el Progre dice: los criminales uribistas de ultraderecha asesinos que están organizando marchas para el 19 de julio, a estos aberrantes casos le llaman refritos. Y pues sí, señores, la ultraderecha, los uribistas están convocando una nueva marcha contra el gobierno de Gustavo Petro el 19 de julio, es decir, un día antes de la posesión de la nueva legislatura. ¿Por qué lo harán? ¿Se irán a marchar por las encuestas mentirosas de Inbamer? Pues yo creo que sí. Muchos de estos miserables que salen a marchar en contra de este gobierno que niega los crímenes sistemáticos de los falsos positivos son verdaderos criminales. Estas dolorosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Uribe deberían llamarle a la reflexión de qué es lo que están defendiendo. Están convocando a marchar en contra de un gobierno que quiere mejorarles la salud, el trabajo y la pensión. Tienen que empezar a definir y analizar la situación de un colombiano en promedio, ¿no? De tomar acciones en contra de un movimiento criminal llamado Centro Democrático. Y para eso tienen un poder muy grande, el voto, ¿no? El poder del voto hay que ejercerlo, por verlos una especie de vía de extinción de ese partido y del uribismo criminal y terrorista. Ya en el pasado le han hecho mucho daño a este país. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de todas estas declaraciones en el segundo día, pues, de estos mandos militares, donde acusan al general Montoya? Y el general Montoya debería responder y decirle quién le dio la orden, ¿no? También qué piensan de las justificaciones que da Uribe y pues lo que le dice el presidente Gustavo Petro. Realmente se debe reconocer, y esto no fue una política de seguridad democrática, fue una aberración y un crimen de Estado. Colombianos, les pedimos que compartan mucho este video, porque asimismo usted que posiblemente vaya a marchar el 19 contra el gobierno se debe enterar de la verdad, de que conozcan a fondo qué fue lo que pasó con estos falsos positivos y la seguridad democrática que tanto pues alaban y que tanto aclaman, ¿no? Presentaron muchas bajas, donde muchas madres, donde muchas familias se quedaron sin padre, sin hermano y sin hijos. Entonces, des en cuenta, colombianos, esto es sumamente grave y se debe conocer, y gracias a la JEP pues estamos documentándonos sobre este tema. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.